Mira qué interesante lo que tú dices y que por ahí es donde yo creo que el arte, la música, la misma literatura, la palabra, como todo el conjunto de las artes es tan importante para este tema de la crisis climática porque ¿con qué se conecta más la gente? Y creo que hace una diferencia bastante interesante. Pero en términos económicos, La tierra arde, en los campos, en las ciudades, en las selvas, en los glaciares. La tierra arde, arden los cuerpos y la memoria de sus muertos. La tierra arde, arden nuestras culturas. La tierra arde. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que la tecnología trama en nuestras vidas. Una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Episodio 2. Naturaleza en ritmo. Hoy, Simón Mejía. Esta vez estamos en Colombia, estamos en Bogotá y, bueno, creo que estás en Bogotá. No te lo he preguntado antes de conectarnos. ¿Estás en Bogotá, Simón? Estoy no precisamente en Bogotá, sino a las afueras de Bogotá. Lo digo porque no quiero faltar a la verdad, pero ya he desvelado que estamos con Simón Mejía. Él afirma que algunos sonidos de la naturaleza van a ser distintos y no van a existir, van a cambiar, van a transformarse y no los sabremos reconocer. Montejunglas es una empresa de producción audiovisual enfocada a las narrativas alrededor del medio ambiente, la música y la cultura latinoamericana. Por lo tanto, un candidato absoluto a estar acompañándonos con La Tierra Arde. Bienvenido, Simón. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta. Entre más podamos conversar acerca de estos temas, siento yo que es mejor. A mí me ha llamado mucho la atención en una declaración tuya, que no sé si ahora que ha pasado un poco de tiempo la sigues afirmando, dices, como artista visual, realmente lo que más me llama la atención es el documental. ¿Sigues con esa visión? Sí, bastante. Y en los últimos años muy metido en eso. Estoy produciendo en este momento 2 documentales, largos documentales. Los 2 tienen que ver con medio ambiente y con uno de ellos con música, el otro es más, digamos, más enfocado en aspectos sociales. Pero muy interesantes porque uno es sobre el río Magdalena de Colombia y su relación con la música. El río Magdalena es donde nació la cumbia, entonces es una historia de hace muchos siglos, ¿no? Estoy hablando de la época de precolonial y colonial, ahí nació la cumbia, que es la música, yo diría la música más importante de Colombia, porque nació acá en Colombia una mixtura entre la música indígena y luego la música afro que llegó con la esclavitud y luego con elementos de músicas pues más blancas, por así decirlo, y de aquí de Colombia la cumbia se esparció a toda Latinoamérica. Primero a México y de ahí bajó hasta Argentina, ¿no? Hoy en día hay miles de variedades de la cumbia, pero el origen más folclórico y más antiguo, más ancestral es acá en Colombia y es en las riberas del río Magdalena. Entonces es una historia que exploramos y el río Magdalena, como muchos ríos del mundo, pues también tiene unos problemas ambientales muy pesados, entonces el documental aborda como esta temática a través de unos personajes, unos músicos que viven ahí en el río. Eso se va a estrenar el año entrante. Y otro que es sobre 3 lideresas ambientales de acá de Colombia también. Acá en Colombia el liderazgo social ambiental es un trabajo de riesgo porque a esas personas las matan por diversas razones. Pero es uno de los países donde más líderes sociales son asesinados al año. Entonces esta es una historia de 3 mujeres que son lideresas ambientales. Una en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una montaña muy bella que tenemos acá al norte de Colombia, que colinda con el Caribe. Otra en el Pacífico, en la costa pacífica de Colombia, que hay una selva que se conecta con todo Centroamérica,
una selva ahí impresionante, y otra en la Amazonía. Entonces es como siguiendo el perfil de estas tres chicas, mirando su trabajo, cómo lo hacen de proteger la tierra, etcétera, y los riesgos a los que se enfrentan. Entonces sí, siempre me ha gustado, pero ahora estoy aún más metido en tema de producción y haciendo la música para estas películas también. Es emocionante hablar contigo porque me acabas de romper como 4 o 5 preguntas y saltar 4 o 5 preguntas con toda la cantidad de información que nos has dado, que nos has dicho, y todas tus inquietudes. Entonces, claro, yo quería hacer un tempo, ¿no? Él, fíjense, ha disparado ideas hacia un lado, hacia otro, pero eso que le iba a preguntar me ha hecho saltar hasta otro lugar, porque ha hablado, sobre todo en el segundo documental, ha hablado de algo importante, que son las comunidades que habitan en los lugares, ¿no? Todo y que él en algún momento dice, hombre, realmente a mí, si tuviese que elegir música con o sin letra, me quedaría con la música sin letra, porque creo que te eleva más, creo que te lleva a un lugar sin razón, sin verbo, ¿no? La letra en tus documentales, o la palabra en tus documentales, es fundamental. En uno de ellos, en Sonic Forest, hay una afirmación que habla uno de los protagonistas, que dice: la comunidad negra rural conoce el canto de las aves, los ritmos de la marea y la relación entre la luna, la marea y los vientos. Y eso lo coordina con las actividades productivas, con el cazar, con el pescar, con el sembrar. Pues imagínense todo esto con unas imágenes bellísimas, imagínense todo esto con una música aún más bella. ¿Qué aprendiste en Sonic Forest? Explícanos un poco el proyecto. Aprendí de lo que tú dijiste al comienzo, de las comunidades. Acá en estos lugares como Colombia, que son unos lugares mayoritariamente rurales, y en donde la naturaleza aflora así de una manera impresionante, pues porque acá en Colombia, digamos que el fuerte de Colombia realmente es su naturaleza, ¿no? Las selvas, está una porción de la selva del Amazonas, está la selva del Pacífico, está la selva que hay en la Sierra Nevada, están las montañas, están los páramos, ¿no? Colombia es un país de agua, Colombia es un país con la mayor diversidad de pájaros del mundo. Y estas comunidades, que generalmente son comunidades ancestrales, con esto te digo que son comunidades indígenas que habitaban acá hace siglos, y comunidades afro que llegaron acá con la colonia, que por raíz siempre han estado conectadas con estos territorios, porque los han habitado, y sobre todo en el tema indígena, pues ya sabemos que los indígenas se relacionan de una manera distinta con la naturaleza como nos relacionamos nosotros los blancos y la cultura occidental. Entonces, cuando tú vas y conoces a estas personas y hablas con ellos y escuchas su música, porque lo mejor de todo es que hay mucha música en estos lugares, entiendes un poco más de esa manera que ellos han tenido ancestralmente de relacionarse con la naturaleza. Y siento yo que hoy en día está en manos de ellos, y nosotros también, porque todos somos responsables por lo que está pasando en el planeta, pero en manos de ellos, que tienen este conocimiento ancestral, en manos de ellos están las soluciones a esta crisis climática, porque ellos de entrada ya tienen una manera distinta de relacionarse y de respetar con la naturaleza. Entonces, en el caso de Sonic Forest y en el caso de los otros viajes que he hecho a estas comunidades por medio de mi trabajo, he aprendido más sobre esto, y he aprendido quizás cómo es la manera de que nuestro diálogo como cultura blanca y occidental que somos entre en relación con el diálogo de ellos, ¿no? Y podamos encontrar entre los dos mundos las soluciones para la crisis climática. Ellos la tienen en su conocimiento,
y nosotros de pronto la tenemos en la tecnología o en las maneras que nosotros sabemos como cultura y civilización que pueden ser en beneficio al planeta. Entonces, abrir estas conversaciones me parece muy interesante y es lo que hemos tratado de hacer a través de los documentales, es abrir esa conversación y entender desde el mundo occidental cómo podemos aplicar ese conocimiento y trabajar en conjunto. Yo pienso que las soluciones tienen que ser en conjunto, no es una sobre la otra, sino en conjunto, aprender. Y pues ya a nivel musical, lo que te contaba al comienzo, esas músicas ancestrales estaban inspiradas y están inspiradas en la naturaleza. Tú hablas con los indígenas de Colombia o de cualquier otro lugar del mundo y las flautas y los cantos que hacen están todos inspirados en la naturaleza y para dialogar con la naturaleza. Entonces es una forma muy bella de aproximarse a la música y una forma que me ha inspirado mucho, y uno entiende por ahí que, por ejemplo, la cumbia, que tú hoy escuchas la cumbia y ha evolucionado a ciertas maneras, etcétera, pero la cumbia más tradicional es una música inspirada en la naturaleza también. Entonces es muy bonito ver y aprender de esos procesos, y todos deberíamos aprender a escuchar tanto a la naturaleza como a esas personas que viven allá, que tienen para decirnos a nosotros. Es un camino que pienso yo que puede ayudar a todo lo que está sucediendo hoy en día en el cambio climático, etcétera. No, le preguntaba yo a Simón qué había aprendido, como si fuese alguien que deba aprender, ¿no? Pero vamos a ponerle un poco de emoción ahora. Si yo te digo ¿qué tiene que ver un pájaro con To My Love? La película, la canción vuestra de Bomba Estéreo. ¿Cómo nace esa película? ¿Nace porque escuchas algo? ¿Un pájaro? ¿No? ¿O hay un momento donde tú hablas de que los pájaros te inspiran y que un pájaro te visitaba cada mañana y empiezas tú a viajar con ese pájaro, ¿no? Y que ese pájaro te lleva a grabar música. Pues en varias, ¿sabes? En esa particularmente hay un silbido que no lo hice yo, lo hizo Liliana, que es la cantante de Bomba. Hay un silbido, la canción tiene un al silbido, principio, ¿no? Al principio. Y sabes que eso probablemente está inspirado en un pájaro, pero sí me hace pensar mucho en las flautas, ¿no? En ese sonido de las flautas indígenas de Colombia, las flautas más antiguas, etcétera. Tú las escuchas y hablas con ellos, porque cuando uno habla con los indígenas, ellos te cuentan esas historias, que ellos se inspiraban en esas melodías de flauta, en escuchar a los pájaros y tratar de imitar el sonido de los pájaros, y casi toda música tiene algo de eso. Yo siento que la música realmente la primera música que existió es la música de la naturaleza, el sonido de la naturaleza. Y pues la versión más, por así decirlo, más musical de los sonidos de la naturaleza es el canto de los pájaros, ¿no? Entonces, por ahí que tiene que ver con eso. Y luego sí hay una canción específicamente mía del proyecto Monte que se llama Mirla, que Mirla es un pájaro. Y eso sí la hice grabando el canto de ese pájaro acá en mi casa y luego haciendo música inspirado en eso. Digamos, partiendo de ese canto del pájaro, construí toda la música encima. Entonces es una manera como de también dejarte llevar por ese sonido que está ahí siempre, que es el sonido de la naturaleza, y a veces uno no lo escucha. Cuando estuvimos en la pandemia lo escuchamos más porque ya no había sonido de autos y aviones y etcétera, tráfico, y tú escuchabas más los pájaros por la mañana. Entonces es muy bonito porque siempre están sonando, pero nosotros no los escuchamos, y cuando los escuchamos es una manera de conectarnos con ese mundo vivo que está ahí todos los días y que a veces se nos olvida porque vivimos en una civilización y vivimos bajo otros parámetros. Entonces se te olvida que hay un mundo respirando todo el tiempo al lado tuyo y que es un mundo muy musical, ¿no? Entonces yo lo que quise específicamente con esa canción y con el proyecto Monte, lo que hago siempre es
buscar que la naturaleza hable y se escuche otra vez y dialogue con la música electrónica, que es para mí la música que más se asemeja a la naturaleza, paradójicamente, porque es la música más tecnológica de todas, la que más se asemeja es la electrónica, porque uno logra una cosa con las frecuencias y la manipulación del sonido y lo orgánico de una música que es totalmente digital, logra acercarse más a la naturaleza que otros tipos de música, bajo mi perspectiva de productor, etcétera. Y por eso me gusta tanto hacer esos experimentos en lograr que un sintetizador suene como un pájaro, o una percusión suene como los ritmos de la naturaleza y los grillos al amanecer, etcétera. Entonces, esa es la experimentación que me he dedicado a explorar en los últimos años. A explorar con plena libertad. A mí me gusta la música sin letra, a veces la cumbia, incluso la letra me resulta a veces dificultosa escucharla, ¿no? Ya sea de los folclóricos de los carnavales de Barranquilla o de la cumbia sonidera de México o de la cumbia selvática de Perú, ¿no? Ponías como ejemplo. Y cuando hago música electrónica y de fusión, quiero primero que me guste a mí, pero que nos guste a nosotros, pero tengo la libertad de poder hacer lo que os gusta. Y ahí es lo que me gustó mucho de tu comentario, ¿no? Que piensas en la comunidad, que piensas en las otras personas, que estás enraizado en esa lucha, por un lado, pero al mismo tiempo en hacer algo que llegue al corazón o a la guata, o dependerá de cada uno de nosotros, o al cerebro, ¿no? De cada uno de nosotros, con tu música, ¿no? ¿Tienes un grado de libertad? Sí, tengo un grado de libertad y siento yo que la música instrumental, que por ahí, digamos, la música ambiental, el género ambient de la música electrónica me parece muy interesante porque es precisamente porque digamos que hemos estado acostumbrados con la música pop sobre todo y la música en general a que sigue siendo música, pero siempre está el relato humano de por medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sacamos ese relato humano del medio y escuchamos la música que tiene el universo para darnos, la naturaleza? Y eso es una manera de conectarnos también con ese mundo sonoro del planeta, que es muy bonito, y por un rato, por un momento, quitar la voz humana que tanto daño causa, etcétera, y simplemente dejar que la naturaleza sea la que cante, que los pájaros sean los que canten, que el sonido de los ríos, de la selva, etcétera, los animales, el viento, etcétera, sea el que hable. Y para mí, en última instancia, más allá del placer musical de hacerlo, es una manera de conectarnos a través del sonido con esa naturaleza, y cuando uno se conecta, ahí comienzas a respetarla, porque siento yo que el gran problema detrás de toda esta crisis que vivimos es que los humanos nos desconectamos de la naturaleza y nos pusimos por encima de ella y vimos nuestra relación como una relación extractiva. Solo extraemos y no le damos nada vuelta. Monte. Esta palabra, ¿qué te lleva a crear monte? Que monte es un término coloquial que usan acá en Colombia para la selva. Acá en la selva le dicen el monte. Pues ahí eso no lo sabía. Sí, eso es un coloquialismo, un colombianismo, entonces, y muy rural, ¿no? Cuando dicen, no, es que se fue para el monte, o tengo que ir a talar monte, o el monte es que tienes que ir a talar bosque, o el monte es el bosque, la selva, donde no está el ser humano, donde es monte exuberante. Y tiene mucho que ver con esa idea que tenemos, que es muy colonial también, y es muy de Occidente, de que el monte hay que controlarlo, ¿no? Que el monte está ahí para controlarlo, para talarlo, o para sacar de él, o para imponernos sobre él nuestro modo de vida, ¿no? Nuestra civilización, etcétera. Hay que talar monte, hay que anular el monte, ¿no? Entonces,
Y es un poco romper con ese concepto de que no, al revés. El monte está ahí para cumplir una función vital para el planeta y para nosotros, y tenemos que aprender a convivir con él. Y en la medida en que vayamos entendiendo eso, pues cada vez nos vamos a acercar a un modelo un poco más armónico de relación con el planeta. Leíamos en Página 12 en Argentina, una entrevista que te hicieron, que decías que yo soy músico, no activista. Pero el proyecto Monte, tu música, el arte, al servicio de la protección del medio ambiente, ¿no es una forma de activismo? Sí, siento yo que es activismo, pero desde el arte mismo. Yo digo que no soy activista porque no estoy como... Porque es que el término activismo también se ha demeritado, se volvió una moda, como todo. Yo siento que el sistema, el capitalismo en general agarra las crisis y agarra como las revoluciones, las crisis, agarra los movimientos underground, siempre agarra todo lo que cuestiona el mismo sistema y lo vuelve parte del sistema y lo absorbe. Entonces, hoy en día ser activista está muy demeritado, también se ha vuelto como parte del sistema, tanto así que hasta las mismas empresas utilizan una suerte de activismo para hacer lavado de todo el daño que están haciendo, ¿no? Que llaman greenwashing. Entonces, yo no me considero activista el que está en redes sociales todo el tiempo diciendo cosas y no sé qué, y dando como cátedra, sino lo que he tratado de hacer es que a través del arte, el cine, el documental y la música, se logren como reconstruir esa conexión con el planeta y con la naturaleza, que sí es una forma de activismo quizás un poco más silencioso, un poco más desde el arte, no desde la palabra, sino desde cosas más sutiles como la música, el sonido, las imágenes, ¿no? Entonces, pero sí, en última instancia es una forma de activismo. Pero la sensibilidad que hay en cada uno de los documentales que he podido ver es impresionante a todos los niveles, ¿no? Hay uno que me llamó mucho la atención y me gustaría que lo explicases, ¿no? ¿Qué ríos voladores? Ríos voladores es una imagen muy bella, ¿no? Tú lo dices ya y solo el poder de la palabra ya te genera una imagen muy bella. Pero científica y biológicamente lo que son los ríos voladores son básicamente los ciclos del agua que suceden acá en el caso particular de Colombia. Suceden cuando la selva del Amazonas transpira agua. Es un recorrido muy, muy lindo porque la arena de los desiertos de África vuela por el aire, ¿no? De la África occidental, pues el lado de África que da contra América. Las corrientes de aire las llevan y esa arena llega a la selva del Amazonas y sirve como fertilizante para las plantas. O sea, las plantas del Amazonas dependen de cierta manera de la arena de los desiertos de África, porque tú sabes que en el medio ambiente, en el planeta, todo está interconectado. Eso nos lo dio a entender Humboldt en sus escritos. Entonces esa arena viaja y fertiliza los árboles de la selva del Amazonas crecen y crece esta gran selva que evapora agua. Tú sabes que los árboles lo que hacen es generar agua y se generan evaporaciones de agua porque los árboles contienen mucha humedad. Esa evaporación de agua sube a la atmósfera en forma de río volador y viaja hasta la cordillera de los Andes y ahí se choca contra la cordillera, cae a los páramos, que son unos ecosistemas que existen solo acá en Colombia, en Ecuador y en un par de lugares en África, pero en Colombia es donde más páramos hay en el mundo, que son unas máquinas de agua. Esa evaporación del Amazonas cae en los páramos y se convierte en lagunas, y esas lagunas son las que se convierten en los ríos
que bajan por todo el territorio colombiano, que van a desembocar al mar y el mar vuelve a evaporarse y vuelven a la selva del Amazonas. Entonces es un ciclo de agua constante que está fluyendo por encima de nosotros y por debajo, y que es lo que hace que tengamos agua, básicamente, porque el agua depende de ese ciclo. Entonces, a veces la gente no entiende que si en el Amazonas están deforestando la selva, eso en última instancia va a afectar sobre el agua que nos estamos tomando acá en las ciudades, en Colombia, en Centroamérica y casi que hasta en Estados Unidos, porque estos ríos voladores son masivos, abarcan desde la Amazonía hasta casi que mitad de Estados Unidos. Entonces es una bomba de agua constante que está bombeando agua. Por eso muchos ambientalistas dicen que la selva del Amazonas no es el pulmón del mundo, sino la bomba de agua del mundo, porque es la que provee que ese ciclo de agua se mantenga, ¿no? Entonces ahora hay unas campañas muy fuertes acá en Colombia para hacer consciente a la gente de esto, y yo también lo he tratado como de incorporar en mi música y en mi arte, etcétera, porque siento yo que es una imagen muy bella y muy sublime y muy, muy sutil, ¿no? Porque no es algo que no ves, pero que está siempre ahí y que nos mantiene vivos también. Es genial escuchar porque, fíjense, ha hecho una explicación de lo que son los ríos voladores, ¿no? Que el título del documental podría haber sido Ciclo del agua y la implicación africana en el desarrollo de la biodiversidad de la Amazonia colombiana, ¿no? Y no lo hubiese visto nadie, ¿no? Mira qué interesante lo que tú dices, y que por ahí es donde yo creo que el arte, la música, la misma literatura, la palabra, como todo el conjunto de las artes es tan importante para este tema de la crisis climática, porque ¿con qué se conecta más la gente? Ya sabemos que el discurso científico, la gente no se conecta con eso, porque si no ya los científicos vienen hablándonos hace muchos años de esto, muchos. Pero desde el arte hasta ahora estamos comenzando a hablar de esto, y la manera de conectar con la gente es a través del arte, porque es a través de las emociones y las imágenes y los sonidos, y resulta más ameno, resulta más cercano que si a ti te dan una cátedra de palabras científicas y datos, y etcétera, la gente de una pasa, va a pasar la página y no va a haber nada, ¿no? Vamos a un tema un poco más, para mí, mucho más trascendente, que es... hay un momento en una película, en San Basilio de Palenque, que hablas del primer pueblo libre de la esclavitud, ¿no? O sea, también hablas de antropoceno, ¿no? Hablas de nosotros, de las personas, ¿no? ¿Tiene algo esto que ver con este proyecto que vas a hacer ahora también de este segundo documental que nos has comentado? Sí, pues es que mira que Colombia es un país muy, muy particular porque tiene como todos los elementos bellos del planeta y a la vez los elementos feos del planeta y de la humanidad. Colombia, el tema de la ecología, la naturaleza, el medio ambiente es muy fuerte. Tenemos como concentrados todos los ecosistemas del mundo. Tú encuentras desde la nieve hasta la selva. En Ecuador también. Tienes una montaña con la punta nevada y abajo está el trópico, el mar Caribe, etcétera. Esto es muy, muy particular y muy fuerte. Hay un pedazo de la selva del Amazonas, como decíamos antes. Entonces la exuberancia es muy fuerte, pero a la vez tenemos esta historia de colonialismo, donde se arrasaron las culturas, donde llegó la esclavitud, llegó la violencia ya un poco más moderna cuando nos independizamos. Mejor dicho, Colombia desde la colonia no ha estado en paz ni un año, conviviendo con toda esta exuberancia de la naturaleza. Pero esa misma violencia también ha dado a un desarrollo de una cultura muy, muy fuerte y de una música muy poderosa, porque gracias a la colonia y gracias a que llegó la esclavitud, que fue este fenómeno tan deplorable de la humanidad, gracias a eso tenemos una de las músicas folclóricas más maravillosas del mundo,
que fue cuando se encontraron estos afro con los indígenas, hicieron toda la cuna de la música folclórica de Colombia, y hasta los mismos blancos también intervinieron en eso. Entonces, gracias a un evento trágico, surgió una música maravillosa, y esa es una historia. Eso me parece muy interesante de explorar con la música, con el cine, con el arte, porque es algo muy particular que no en en lugares del mundo hay, y es lo que nos define como cultura, como colombianos, el goce y la tragedia en un mismo plato todos los días. ¿Ya? Una protagonista, Roxana Letuama. Roxana Letuama sale en tu documental de la Madre Tierra nos lo da todo, ¿no? Y ella, que es coordinadora de género de ACILLA, la Asociación de Capitanes Indígenas de, no sé si lo pronuncio bien, ahora aquí ya me pierdo, Yaigoje, hace toda una defensa de yo tengo mi territorio, y tener mi territorio, estar conectado con la historia de la Amazonía, pero también hay una conexión espiritual. ¿Has podido ver esa conexión espiritual? Ella lo cuenta muy bien, pero ¿hay momentos donde has visto o has podido relatar en tus experiencias algo que realmente veas que hay una conexión espiritual clarísima entre Amazonía, territorio y las personas que habitan allí? Porque además, un dato es que Colombia es uno de los países de América Latina con mayor número de pueblos indígenas, ¿no? En 2018 hicieron un censo y llegaba a unos 115, ¿no? Es decir, toda esta gente ha influido en tu obra, sin duda, pero también has visto algo que ha influido en algo más espiritual, si se me permite la expresión. Sí, yo diría que sí, pues en el caso de ellos es algo intrínseco, ¿no? Porque entonces ellos traen esto intrínseco porque así son sus creencias, así son, digamos que así es. Esa es su religión es la naturaleza, que es muy bello, y me parece que es un concepto del cual deberíamos aprender mucho como Occidente y nuestras religiones occidentales, que tanto daño han causado también, ¿no? Es como volver a darle esa posición a la naturaleza como dadora de vida y como ser superior que está ahí para cuidarnos, ¿no? Como un Dios. Y cuando tú comienzas a conectarte más con la naturaleza y a observarla y a, digamos que hacerla parte de tu vida diaria, yo pienso que uno comienza de alguna manera un camino espiritual también, porque es comenzar a creer en el poder de la naturaleza y creer en que hay cosas más grandes que nosotros los humanos, energías más poderosas, y generalmente esas energías están en la naturaleza, en el universo, en el cosmos. Ese es un camino espiritual, saber que nosotros no somos los dueños del mundo ni estamos por encima de nada, sino que hay energías más poderosas, las cuales hay que respetar y de alguna manera honrar y venerar. Asumo que estoy en mi camino hacia cada vez estar más conectado y respetar más eso, ¿no? La estructura de Monte, si hablamos de estructura como colectivo de gente que trabajáis, ¿sois mucha gente? ¿Es algo muy unipersonal? ¿O realmente cada vez te está pidiendo más estructura o más capacidad? Pues comenzó como algo muy personal y ha ido creciendo, porque yo siento que siempre todo trabajo en equipo suma más, ¿no? Suma más energía. Entonces a nivel musical, digamos, comenzó como algo puramente personal, pero siempre he buscado colaborar con más gente, sea con la música de territorio, o sea con otros músicos de acá de ciudad. Y ya cuando se comenzó a convertir más en una empresa cultural, que es Montejungla, que es más ya una empresa cultural de impacto, esto ya es totalmente en equipo y con más personas.
quisiera agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Gracias por regalarnos estas canciones, estos documentales, pero sobre todo gracias por esa sensibilidad que te prometo que no deja un rastro de hormiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y ojalá esta charla les haya abierto nuevos caminos. La Tierra Arde. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Este viaje de La Tierra Arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Ticotti, una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diseño gráfico Pablo Amadeo, edición, postproducción y diseño de sonido Matías Basualdo y Noelia Giorgi, locución Patricia del Pilar.